Fue un conflicto bélico internacional en territorio libio que comenzó en febrero del 2011. Enfrentó al gobierno libio de Gaddafi contra los diferentes grupos opositores, organizados en el llamado Consejo Nacional de Transición, apoyados estos por diferentes países extranjeros, principalmente Francia y los países de la OTAN. Libia está situado al norte de África. Su capital es Trípoli. Se considera el país con mayor esperanza de vida y mayor PIB per cápita en comparación al resto de países. El índice de desarrollo humano es el más relevante del continente africano. Muammar el-Gaddafi fue un militar, político y dictador libio que gobernó su país durante 42 años desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su muerte en 2011. Gaddafi llega al poder mediante un golpe de estado, sin derramamiento de sangre, con el grupo comandado por él. En un principio Gaddafi estableció un estado árabe socialista, de partido único. Tras la llegada al poder de Gaddafi en 1969, han sido continuos los conflictos por intereses políticos y petroleros. La crisis en Libia estalla el 15 de febrero de 2011, cuando los manifestantes invadieron las plazas principales de Trípoli y se arrestó a Fatih Erbil, un conocido abogado defensor de los derechos humanos. La ciudadanía se manifestaba por las calles de la capital reclamando democracia, libertad y el Estado de Derecho. La policía antidisturbios se enfrentó a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y porras, pero también abriendo fuego con munición real contra los manifestantes, dejando así varios muertos en la principal plaza de Trípoli. El 20 de febrero, Saif, hijo de Gaddafi, da un discurso en televisión en el que asegura que el gobierno no va a permitir ninguna rebelión y amenaza con una guerra civil. El número de muertos causados por las protestas asciende a 233. El 22 de febrero, el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades libias para que dejasen de usar la violencia contra los manifestantes, recordándoles que tales actos podrían constituir crímenes contra la humanidad. Soldados fueron masacrados en Derna por negarse a disparar. Gaddafi asegura que no se marchará de Libia y que morirá como un mártir. 23 de febrero, 1 millar de manifestantes se desplazan de Benghazi hasta Trípoli para liberar la ciudad. Unas 1.500 personas habrían sido enterradas vivas en una fosa. Los países comienzan a evacuar a sus ciudadanos. 24 de febrero, los rebeldes controlan Benghazi, Tobruk y Misrata y avanzan hacia Trípoli. Los mercenarios leales a Gaddafi imponen el terror en las calles de la capital. 25 de febrero, Gaddafi lanza un desesperado contraataque para someter a las ciudades cercanas a la capital. 3 de marzo, las fuerzas rebeldes avanzan. Gaddafi acepta a Chávez como mediador internacional en la Corte Penal Internacional. Anuncia que actuará contra el régimen libio por crímenes contra la humanidad. 4 de marzo, Interpol lanza una alerta global para impedir que Gaddafi viaje o mueva sus bienes. El ataque de las tropas de Gaddafi en 2 ciudades clave deja docenas de muertos. Gaddafi reta a la ONU a que envíe una comisión de investigación. 7 de marzo, los contraataques de Gaddafi frenan la ofensiva rebelde en Libia. El deterioro de la situación acelera los planes de intervención militar. 10 de marzo, la OTAN anuncia más despliegue naval y se prepara para una posible intervención. Francia y Reino Unido reconocen a la oposición como interlocutores válidos. La oposición pide que se establezca ya la zona de exclusión aérea. Se intensifican los bombardeos. 19 de marzo, políticos de la Unión Europea y la Liga Árabe, entre otros, deliberan sobre el procedimiento a seguir. Poco después, Estados Unidos, Francia y Reino Unido inician los primeros ataques militares a Libia. 23 de marzo, Gaddafi contraataca por tierra. La Unión Europea congela los fondos de las petroleras libias. 2 de abril,
un bombardeo de aviones de la OTAN mata a 13 milicianos y personal médico en los alrededores de Brega, una pequeña ciudad que acoge enormes instalaciones petroleras y de gas. Ataques militares a Libia. 23 de marzo. Gaddafi contraataca por tierra. La Unión Europea fondos de las petroleras libias. 2 de abril. Un bombardeo de aviones de la OTAN mata a 13 milicianos y personal médico en los alrededores de Brega, una pequeña ciudad que acoge enormes instalaciones petroleras y de gas. Mueren 7 civiles tras un ataque aéreo en la coalición. 5 de abril. Turquía trata de mediar entre las fuerzas rebeldes libias y el régimen del coronel Gaddafi para lograr un posible alto al fuego. 1 de mayo. La televisión libia muestra el cadáver del hijo menor de Gaddafi y de 3 de sus nietos fallecidos durante un ataque aéreo de la OTAN. 28 de julio. Reino Unido reconoce al Consejo Nacional de Transición como única autoridad gubernamental de Libia y decide expulsar de su territorio a los actuales representantes diplomáticos del gobierno de Gaddafi. En los primeros 4 meses de guerra civil, según el jefe de una delegación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se habrían producido entre 10 y 15.000 muertos en ambos bandos. La guerra finalizó con la derrota de los participantes de Gaddafi, su muerte y el control total del país por parte de los rebeldes del Consejo Nacional de Transición. Libia es un país rico en petróleo y llegó a tener uno de los niveles de vida más altos de África. Durante el gobierno de Gaddafi, los ciudadanos gozaban de atención sanitaria y educación gratuita. No obstante, 5 años después de la revolución libia, experimentaron la drástica caída del nivel de vida. Durante el gobierno de Gaddafi, los ciudadanos gozaban de atención sanitaria y educación gratuita. No obstante, 5 años después de la revolución libia, experimentaron la drástica caída del nivel de vida y afrontan una crisis financiera y política. Consecuencias. ¿Qué le depara el futuro a Libia? La producción de petróleo prácticamente se ha paralizado, los bancos carecen de liquidez y los hospitales se están quedando sin medicamentos. La ONU estima que más de 2.5 millones de personas han sufrido las consecuencias del conflicto libio y unas 430.000 resultaron desplazadas. En las áreas controladas por el Estado Islámico se introdujo la ley islámica de forma estricta y el grupo ha realizado crucifixiones y decapitaciones. Consecuencias. Las consecuencias que dejó el estallamiento de esta guerra en el país del Medio Oriente son muy graves, en las que cabe destacar el incremento en el precio del petróleo crudo, el encarecimiento de las materias primas y energías, la disminución de la renta disponible y en la calidad crediticia, pero sobre todo problemas en el suministro energético. La producción de petróleo prácticamente se paralizó y los bancos carecían de liquidez, los hospitales estaban quedando sin medicamento. La ONU estima que más de 2.5 millones de personas sufrieron las consecuencias del conflicto libio y unas 430.000 resultaron desplazadas. En las áreas controladas por el Estado Islámico se introdujo la ley islámica de forma estricta para todos los habitantes y el grupo comenzó a realizar crucifixiones y decapitaciones a quien no las cumpliera. La economía de este país se vio sumamente afectada, pues la guerra civil había costado aproximadamente 35 millones de euros. Las ciudades e infraestructuras quedaron destruidas. Libia reorientó su economía hacia el capitalismo, pero sobre todo ocasionó una hiperinflación que provocó graves crisis económicas, ya que el dinero no valía nada y el precio de la canasta básica resultó excesivo. Después de la muerte de Gaddafi y el término de la crisis económica, surgieron medidas para una nueva crisis por el nuevo gobierno del petróleo y la intervención del Estado Islámico. Las estadísticas poblacionales de este país
eran consideradas de 6.263 millones de personas. Y para el año 2010, el Producto Bruto Interno per cápita correspondía a un 12.12, mientras que para el año 2011 correspondía a un 5.60. Y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2010 correspondía a un 5.0%, mientras que para el año 2011 correspondía a un menos 62.1% a cambio anual. En conclusión, Libia, después de infraestructuras quedaron destruidas, Libia reorientó su economía hacia el capitalismo, pero sobre todo ocasionó una hiperinflación que provocó graves crisis económicas, ya que el dinero no valía nada y el precio de la canasta básica resultó excesivo. Después de la muerte de Gaddafi y el término de la crisis económica, surgieron medidas para una nueva crisis por el nuevo gobierno del petróleo y la intervención del Estado Islámico. Las estadísticas poblacionales de este país eran consideradas de 6.263 millones de personas. Y para el año 2010, el Producto Bruto Interno per cápita correspondía a un 12.12, mientras que para el año 2011 correspondía a un 5.60. Y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2010 correspondía a un 5.0%, mientras que para el año 2011 correspondía a un menos 62.1% a cambio.